En el azul, ya. Ya, ahora, ¿tienen abierto WhatsApp en el Google Chrome? El WhatsApp. Minimiza, ándate al Google Chrome, hazle clic al Google Chrome y abre el WhatsApp para que le mandes el enlace a la presidenta de curso. Esto. Y tú no me dijiste que no hacía falta que ellos, porque ellos también entraban directo. Ah, sí, es verdad, ya. Pero igual tengo abierto, por si acaso, tengo abierto el WhatsApp, por si tengo que mandar el link. Mi amor, no sabemos cómo, yo no sé cómo abrir WhatsApp. Bueno, ya, ok, ya. Ya, a ver, hazlo más grande, maximízalo con el cuadrito que está al lado de la X, maximízalo. Ahí. Ya. Mira donde dice participantes, 18. Aquí. Ya, hazle clic. Hazle clic. Ya, ahí está. Ya, ponle Admit all. Este de aquí. Admit all, ajá, ya, ahí están entrando. Ya, te va a ir apareciendo, ves que está join, significa que están entrando. Ya. Ajá, sí. Ya, ahí están todavía entrando. Joins, vuelve a poner, ya, ahí entraron 17. Ya, ahí te va a aparecer otra persona, mira, César Cruz, ya. Ya, ahí están entrando. Y ahí más o menos espera hasta que todos entren. Pregunta si ya está la presidenta del curso para que te diga cuántos son y que ya. Ya, eso es todo. Y aquí otra vez admit, ¿verdad? Ya no. Ahí sí, ahí te apareció, mira, admitir. Ahí dice. Ah, ok. Porque admit all significa admitir a todos lo que te están pidiendo. Ah, ok. Ya, joins están entrando. Ya los admitiste, están entrando. Sí, porque hay 19 nomás. Ya, ponle, ahí abajo faltan 2 personas que no están entrando. Pon nuevamente admit all. Ya, ahí sí. Mírame el grupo. Mírame el grupo. Ya, mi amor. La lista, para ir viendo aquí de la lista que están entrando. Ya, ahí falta admitir a Eduardo, ¿no? Ajá, Chávez. Ah, ok. Ahí sí admitirte al Chávez. Ya. Ya, cuando dice Joins al lado, significa que está entrando. Y ese de ahí que dice mensaje, ¿qué es eso? Mensaje que si quieres mandarle el mensaje a alguien, pero no le quieres mandar a nadie. Ah, no. Admitir a Ángel, eso. Ponle ahí clic, admitir. Eso. Ya. Parece que no hay nadie más. Ya no hay nada ahí, mami. No hay nada ahí que ya están admitidos todos. Pero son 31. ¿Cuántos son ahí? 31. 31. El Hay grupo 28. 6, el mismo de ayer. Es el mismo grupo de ayer. Ya son 4, son 2 y 7. Ya pueden arrancar la clase ya. Aquí dice Walter Cedeño, ¿qué? ¿Otro que entró o qué? No. Ya no entró nadie más, ¿no? No. Yo acabo de entrar. ¿Ya tomó lista o no? La presidenta del curso, si quiere, si no, ya empieza la clase. Ya, acuérdate que tienes que, no sé si tienes prendido el micrófono o no. Fabiola Izquierdo. Pregunta por Fabiola Izquierdo. La señorita Fabiola Izquierdo ya está aquí. Fabiola. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Sí, está prendido. A ver, ya están todos sus compañeros, pero hay 28. Porque ahorita ya cierro, así me pidan que quieren entrar, que se les acabó, ni sé qué, ni sé cuánto. Ahorita cierro y ya entro a la clase. Ya son. Vamos a esperar un ratito más. 2 y 10. Ahí te está pidiendo Cristian entrar. Ajá. Es que, lo que pasa es que sí, son así, son demoró. La doctora nomás que entra primerito. Todos deberían entrar. ¿Y por qué no entran ellos directos? No, yo tengo que admitirlos. Tienes que admitirlo, sí. Claro. Bueno, la otra curso no fue así. No, en el otro curso no es así.
Bueno, hay 29. Faltan 2 compañeros todavía que no han entrado. Yo voy viendo aquí y entonces voy viendo en la lista si se han entrado todos. Déjame. No, no está en orden de lista, ese es el problema. Ya desde... Es mejor que tomen la lista y que digan presente. Sí. Bueno, entonces ya voy a tomar la lista nomás. Son 2 y 10. Bueno, y aquí ya. No, eso parece que están grabando. No, ahí no es nada, papi, ahí no es nada. Déjalo ahí nomás, déjalo ahí. Ya, sale de ahí. No la cierro. Ahora, no, o sea, no salga, o sea, no hagas nada en esa parte. Ya, solamente tienes que, ya empezamos, toma la lista y ya comparte más. A ver, ahí está. Jorge te está pidiendo entrar. Jorge. Acá, admitir. Ya. Ya, nada, o sea, no tienes que hacer nada. Ya toma la lista y ya empieza a compartir. Ya. Y ya empieza Ok. Sí, ya voy a tomar la lista. A ver, y atención que voy a tomar la lista. Ya, mi reina. Y después ya comparte, creo que la pantalla compartida sale en la parte superior en esta computadora, ¿no? No, abajo sale. Si no, ya sale. A ver. Ya, bueno. Ya, cualquier mija. cosa ahí me llama. Ya, ok. Ya, ok. Ya. Chao. Chao, gracias, mijita. A ver, estamos... 26. 26. A ver, Aguilar. Aguilar, ¿sí me escuchan? Prendan los micrófonos para que contesten. Sí se le escucha, Sí, doctora. doctora, sí se la escucha. Ya. Lo escucho perfecto, doctora. Aguilar. No está. Falta. Arbeláez. Presente, doctora. Bienvenides. Benavides. Presente, doctora. Camacho. Presente, doctora. Cedeño Alvarado. Cedeño. No ha venido. Chávez. Presente, doctora. Chávez Hans. Chávez Maridueña Hans. Sí. Así es, sí. Presente, doctora. A ver. Cedeño Alvarado Walter. No está. Chumacero. Presente. Chumacero. Presente. Ya. Cruz Angulo. Cruz. Presente, doctora. Doctora, el compañero Cedeño escribió en el chat. Presente, doctora. El micrófono. Cruz Angulo presente. Ya. Sí, Doctora. presente. Aquí estoy. Doctora. Fabiola, no me interrumpas mientras estoy tomando lista, ¿ok? Al final me puede decir si hay alguien antes de comenzar la clase, ¿ok? Cuenca. Presente, doctora. Domínguez. Presente, doctora. Espinosa. Presente, doctora. García. Presente, doctora. Izquierdo. Presente. Jaramillo. A mí se le fue en internet. Larrea. Presente, doctora. Macías conforme. Presente, doctora. Magallanes. Presente. Merchan. Presente, doctora Marchán. Mosquera. Presente. Muñoz. Muñoz, presente. Palacios Guillén. Palacio Guillén. Pilligua. Presente.
Quesada. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiñones. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez. Presente, doctora. Samaniego. Presente, doctora. Sánchez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tixelema. Presente, doctora Tixelema. Usca. Presente. Vallejo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Veloz. Presente, doctora. Ya. A ver. Entonces, Jaramillo Saltos. Jaramillo pregunta si lo puede aceptar, que se le había ido en internet. No, pues, recién entra, no es que se le dio el internet. A ver, Jaramillo Salto. ¿Qué pasó? Presente, doctora. Ya. Presente. Cedeño Alvarado. Presente, doctora. Usted no Presente. estaba en antes, no contestó. Cedeño Alvarado Walter. Sí, estaba presente, doctora. El problema Estaba es que dormido. no, mi iPad no vale el micrófono y tuve que poner los audífonos. Ya está. Y ahorita sí vale. Ya puse mis audífonos. Ok, todas esas cosas ustedes tienen que hacerlo antes de empezar la clase y que yo estoy tomando lista, ¿ok? Todo. ¿Ustedes creen que yo lo hago? Listo. ¿Qué? Pues yo estoy aquí desde las 10 para las 2. No soy alumna, soy la docente. ¿Y el señor o la señorita Carla Aguilar? Ella no vino. Ya, se queda con falta. Palacios Guillén, ¿está presente? Palacio Guillén. Falta. Ok. Las faltas se toman en cuenta y bajan el promedio de su calificación. ¿Ok? Eso significa que ustedes, solo por el hecho de estar aquí, ya están actuando en clase. ¿Ya? Y eso es calificado. ¿Sí? Lo digo para que no, al final me van a decir, doctora, me bajó punto. Te bajé un punto porque faltaste dos veces. ¿Ok? Entonces, así se aburra o no les gusta obstetricia, tienen que venir a clases, ¿ya? Porque ustedes se están preparando como médicos generales. Y entonces, estos son bases generales de la obstetricia. No es que los estoy haciendo especialistas, ¿sí? La especialidad es otra cosa. Son 4 años ya. Antes eran 3, ahora son 4, subieron. En todo caso, lo que le quiero decir es que la asistencia para mí es muy importante, ¿ya? Porque solamente el hecho que ustedes entren a clase, a escuchar, así se queden dormidos, pero están en clase, eso va a ser calificado como actuación en clase, ¿ok? Aquí hay que poner grabar, récord. Ah, récord, sí, grabar. Aquí será. No, esto es de acá. Esto es ahí. Antes estaba que esto, récord, reacción, esto, ya. Ok, ahí está. No. No, es cuando estemos acabando la clase. No, antes, mira, aquí dice, antes de compartir la pantalla, se pone el récord. Pero no veo el récord por ningún lugar. Aquí debería decir, aquí more. Aquí puede ser. Pause el récord, ahí. Ahí está, ya. Ok, entonces vamos a compartir pantalla para empezar la clase. Es esto. Todos atentos. Ahora sí apaguen sus micrófonos, solo yo voy a estar hablando.
Y cualquier pregunta al final de la clase, ¿ok? A ver. Ya. Toma. Préstame esto de ahí, por favor. Ya. A ver. Tengo yo a mis ayudantes porque mi ayudante es mi hija, pues ella es odontóloga y su esposo es profesor docente de la Facultad de Odontología. Es coordinador de un montón de profesores, entonces ella sabe bastante este nuevo sistema, ¿no? Y tengo también mi asesor, que es el doctor Sánchez. Él ya está jubilado de la Universidad de Guayaquil. Estuvo 40 años en la cátedra. No sé si fue un profesor, alguno de ustedes. Él dio algunas materias. Parasitología, una de las que más dio. Después dio medicina tropical. Luego dio bioética. ¿Qué más diste? Ya. Entonces, el doctor Ángel Sánchez Alcibar. Armando Ángel Sánchez Alcibar. Él ya se jubiló y entonces también me ayuda porque, bueno, yo ahora estoy con una invalidez, con la fractura de la pierna y no me puedo estar movilizando mucho. Bueno, vamos a ver el estudio de la evolución del embarazo. Así está en el sílabo. ¿Qué significa esto? Es la formación de la organogénesis o embriogénesis humana, ¿sí? ¿Qué significa? La formación, ¿sí? La gastrulación, ¿ok? Entonces, vamos a ir, ustedes si quieren copien, ya se está grabando, en todo caso, si quieren tomen notas, lo pueden hacer como ustedes deseen. Esto es un resumen que he hecho de algunas cosas que leo. Y las más importantes, que es lo que tienen que tener en su mente, son estas cosas, ¿no? Son como un tip que yo les he puesto aquí. Dentro del estudio de la evolución del embarazo se denomina embriogénesis humana. ¿A qué? Al proceso que se inicia después de la fecundación de los gametos y da lugar al embrión, ¿sí? Este proceso dura unos 8 semanas desde el momento de la concepción hasta la formación del embrión y luego va a denominarse feto. Ahí está mal puesta, es denominarse feto. Es decir, ¿qué significa? Que hasta menos de 9 semanas se llama embrión. Después de las 9 semanas ya se denomina feto. ¿Ok? Una vez sucedida la fecundación, que es la implantación, ya vamos a seguir los siguientes pasos día a día hasta que veamos la formación del embrión. Entonces, en el día 8 he puesto allí, el trofoblasto se diferencia en 2 capas. La capa interna, que es una capa mononuclear y que se llama citotrofoblasto. ¿Sí se acuerdan que eso yo dije en la anterior? Y la capa externa, multinuclear, ahí está mal escrito, multinuclear, dice. No, es multinuclear, que es el sincitio trofoblasto. Ahí nosotros tenemos una imagen, ¿sí? Que ustedes ya la han de haber visto en embriología. Esto es un recuerdo nada más, donde está pues la masa interna, que es la que se va a diferenciar pues del embrión, ¿no? En la zona donde el embrión hace contacto con el endometrio, las células del trofoblasto empiezan a proliferar y en consecuencia la pared del blastocito, ¿sí? Aumenta su espesor. En este momento el trofoblasto se diferencia pues en las 2 capas que les acabé de mencionar, que son el citotrofoblasto, formado por una capa interna de células individuales, y por fuera el sincitio trofoblasto, que es la masa citoplasmática multinuclear. El embrioblasto se diferencia en 2 capas
Hipoblasto son las células cúbicas son las células cúbicas próximas a la cavidad del blastocito. Y el epiblasto son células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica. En el interior del hipoblasto aparece una cavidad que se agranda para convertirse en la cavidad amniótica. Aquí tenemos nosotros un gráfico en la cual, pues, solamente para recordarles que el óvulo, cómo se va transformando una vez que ya está fecundado, ¿ya? Que aquí esto, por ejemplo, ya queda como el cuerpo amarillo, ya las glándulas se van aumentando del endometrio y luego ya una vez el cigoto pues se va a implantar dentro del endometrio, ¿no? Se entierra como que si fuera un gusanito, más o menos así. Es maravilloso eso, cómo llega y tiene que enterrarse, cómo lo sabe. Todas esas cosas son combinaciones químicas, ¿sí? Que tiene cada célula. Son 30 billones, acuérdense. Entonces, de esto depende, pues, la buena formación del individuo, de todas esas cadenas de reacciones químicas que todavía no se descifran todas. El blastocito se introduce más en el endometrio y un coágulo de fibrina cierra la pared continua en el epitelio superficial. Aparece en el sinsitio vacuolas aisladas que al funcionarse forman grandes lagunas y ese de allí, ustedes se recuerdan que se llamaban periodo lacunar. Todo eso se hace en el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12 y el día 13, por eso le he puesto allí, el día 13, a veces hay una hemorragia que en la paciente la puede confundir como que si fuera una menstruación, ¿sí? Y ella se confunde y dice, ya menstrué. A veces menstruan como que si fuera normal, pero es justamente la implantación que produce eso. Un flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares que puede confundir con una menstruación normal. Eso es en el día 13 del ciclo, ¿ya? No es del ciclo. El 13 de la embriogénesis. La tercera semana del desarrollo embrionario es la gastrulación. La gastrulación es una formación del disco germinativo trilaminar, ¿sí? O es un fenómeno más característico que se produce durante, eso es importantísimo, tercera semana, la tercera semana, se establecen las capas germinativas en el embrión. ¿Sí? Porque yo puedo preguntar en qué semana se establecen las 3 capas germinativas del embrión. Que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso sí tienen que recordarse. Ustedes como médico general, que la tercera semana se están formando, la tercera semana cuando empezó la fecundación. ¿Sí? Que están formándose esas 3 capas importantísimas del embrión. Si en este momento la mujer no lo sabe, porque por lo general no lo sabe, porque accidentalmente embarazaron, ese es el problema nuestro de los ecuatorianos. Nunca se preparan, las mujeres chupan, bailan, cigarrillo, droga, bueno, alcohol. Y entonces por eso es que salen tantas deformaciones y han aumentado las alteraciones genéticas por la droga y el consumo de alcohol y tabaco, obviamente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de decirle a la paciente eso, ¿ya? Si dice, me llegó como parecía una menstruación, entonces
usted tiene que indagar. ¿Cómo va a indagar ustedes como médicos generales? Hagan una buena historia clínica. La base del diagnóstico clínico es la historia del paciente. Parece mentira, pero más del 50% de diagnóstico está en una buena historia clínica que haga el médico, ¿sí? Sin dejar detalles, sin dejar abierto ninguna duda ni sospecha, ¿ya? Así sea una pregunta tonta. ¿Cuántas usted veces va al baño a orinar, por ejemplo? ¿Ya? Yo ahí estoy pensando, ay, si va 20 veces o se levanta, en el varón se levanta más de 2 veces en la noche. Ustedes no sé si pasaron urología, pero actualmente los varones no deben levantarse más de 2 veces en la noche. Si ya se levantan más de 2 veces, ya están sospechando de una hipertrofia prostática. Mira, y yo no soy uróloga, yo soy ginecobstetra, pero esas cosas básicas deben de saberlas, ¿sí? Para que ustedes puedan orientar al paciente, ¿ya? Eso es lo que indica que eres un buen médico y que estudiaste, ¿ya? Entonces, la tercera semana de desarrollo embrionaria se va a formar las capas del ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí tenemos nosotros un gráfico aproximadamente bastante bueno, donde estoy mencionando pues las capas de afuera adentro, ¿no? Entonces, el ectodermo, ¿qué es lo que va a formarse? Esto apunten porque esto no lo he puesto en aquí, sino que lo voy a mencionar y ustedes escriban. El ectodermo, vamos a tener un ectodermo neural y un ectodermo superficial. El ectodermo. El ectodermo neural va a ser el que se va a diferenciar para el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general. Y el ectodermo superficial va a formar la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, etc. ¿Ya? Aquí en este ectodermo, esta capa ectoderma, va a haber unas células del ectodermo mismo que se llaman amniocitos. Amniocitos, con C. ¿Ya? Y son las que van a formar el saco amniótico. ¿Ok? En el mesodermo se va a formar la notocordia. ¿Ya? La notocordia. ¿Y qué significa? La columna vertebral. Acuérdense, la notocordia, que es un tubo que va de la parte cefálica hasta la punta del coxis. La paraxial, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. ¿Sí? Mesodermo paraxial es el que se va a diferenciar en músculo esquelético, cartilaginosos, dermis, algo de la dermis también. No la epidermis, dermis, no algo, la dermis va a formar. El mesodermo intermedio es lo que va a formar el riñón, ¿sí? Los riñones y parte de las vías urinarias, urogenital. Que es el nefrotoma. El intermedio, el mesodermo intermedio es el nefrotoma y va a formar los riñones y algo de los urogenitales. Alguna vez, hace poco, tuve un curso que dio la universidad, ¿cómo se llama esta universidad? La UES, creo. Bueno, la UES, de colposcopía básica, en la cual me inscribí, y nos tomaron una pregunta. ¿Cuál es la parte superior, de qué capa se origina la parte superior de la vagina? ¿Sí ven? Y tuve que ir a revisar, pues, embriología, ¿ya? Entonces, todas estas cosas son parte del engranaje de su enseñanza de medicina. Porque hasta el último, yo tengo ya 64 años y estuve haciendo un examen. Y en cada pregunta me daban 1 minuto nada más.
¿sí? Yo, después que la escuchaba la profesora, tomaba notas, ¿ya? Y después de esas, tomar las notas, yo realizaba preguntas después de eso, ¿ya? Entonces, por eso les digo, tomen nota, hagan fotos, los videos que van a estar allí, pero de pronto a veces uno escucha un video y no lo entiende. Entonces, la lateral va a ser, el mesodermo lateral, va a ser la formación del sistema sanguíneo y cardiovascular, ¿sí? El endodermo va a tener embrionario, va a ser endodermo embrionario y endodermo extraembrionario. En el endodermo embrionario, ¿sí? El endodermo, pues, es la parte más interna del embrión, por la capa más interna, ¿se acuerdan? Y esa va a formar casi todos los órganos, ¿no? El digestivo, el respiratorio, el hígado, el páncreas, la tiroides, etcétera, etcétera. Y el extraembrionario va a ser el saco vitelino y el cordón umbilical. Ahora, aquí hay una cosa importante que yo puse aquí, que quiero que la tomen en cuenta, y lo que ya acabé de mencionar, que la tercera semana es muy susceptible a la agresión teratogénica en la formación del embrión, ¿no? ¿Qué puede ser? Esa sustancia que ustedes les he puesto allí son las que van a perjudicar al embrión en su formación. Alcohol, primerito, cocaína, anfetamina, litio, mercurio. De las enfermedades tenemos rubiola, citomegalovirus, herpes, varicela, VIH, sífilis, toxoplasmosis. ¿Sí? El COVID no lo tenemos todavía porque es una pandemia que recién empezó y realmente pues no lo sabemos, ¿no? Si no hay experiencia, no lo sabemos si los niños que nacieron a una mujer que estaba en la tercera semana o estaba procreando, estaba con COVID, pero lo que yo he visto y en la poca experiencia que tenemos, han abortado las pacientes. Han abortado las pacientes que tuvieron COVID. Tuve una paciente con COVID, ¿sí? Y abortó. 2 pacientes tuve. 2 pacientes. COVID positivo fueron, porque les mandé a hacer examen. Eso es importante. Si ahora ustedes están con esta pandemia, la mínima sospecha que tengan una garraspera, una molestia, un dolor de cabeza, diarrea, no me puedo imaginar que no les pidan COVID. Yo creo que en el transcurso del próximo año, todo el mundo tiene que hacerse un COVID antes de trabajar, antes de ir a algún lado. Como el VIH, pues. El VIH, a nosotros nos piden para todo. El VIH nos piden para ir a trabajar, VIH. El VIH se pide para ir a una cirugía, se pide. Ahora se está pidiendo también. A mí me pidieron, cuando me metieron a operar, me hicieron COVID, me hicieron VIH, me hicieron todas esas cosas. O sea, se van aumentando los exámenes en el paciente mientras van apareciendo nuevas enfermedades, ¿no? Entonces no metí aquí COVID porque no hay experiencia, hay tan poco tiempo que ha pasado. Quizás más adelante, tal vez lo vayan a poner. Los niños que pueden presentar hipotelorismo, labio leporino, alteraciones cardíacas, alteraciones genéticas como Down, Edward, Pateo. En la semana 8 de desarrollo, miren ustedes, semana a semana les he puesto las principales características de un embrión. Otra cosita que les iba a decir es que este proceso de gastrulación se va a más o menos a dar, ahí dice 3 semanas que está, ¿no? ¿Verdad? Termina más o menos a la 5ª semana, ¿sí? Por eso es que en la ecografía, nosotros a la 5ª, a la 4ª o a la 3ª semana, no voy a observar absolutamente nada, ¿sí?
tal vez la que tiene más experiencia puede decir, bueno, esta es una paciente de un embarazo de 4 semanas. Por lo general, si yo no veo nada, solamente veo una bolita oscura, ya les voy a poner más adelante ecografías y les voy a enseñar, voy a traer cómo se ve un embarazo de 4 o 5 semanas, ¿no? Hay médicos, perdón, que lo piden, si ya tienen 4 semanas de atraso, piden un eco. Entonces yo, por lo general, le digo, no vas a ver nada a las 4 semanas. Muchas veces veo nada más o un engrosamiento del endometrio que mide más de 2 centímetros, entonces estoy sospechando, o veo simplemente un anillo, una bolita redonda, negra, ¿sí? Dentro del útero. Entonces allí, y un halo alrededor, ecorrefringente. Eso es lo que se ve por lo general. Entonces yo digo, bueno, ahí está embarazada, pero todavía no aparece el embrión, ¿sí? El embrión crece de 1 a 2 milímetros por día, ¿sí? Entonces, si yo veo un embarazo de 4 semanas, yo le digo, señora, venga después de 2 semanas, porque voy a ver ahí latido cardíaco. El latido lo vamos a ver después de las 5.5 semanas, alrededor de 5.5 o 6 semanas de gestación. Entonces, ahí vamos a ver la semana 8, los rasgos, cómo es un embrión. La cabeza mide casi la mitad de la longitud total del embrión. La flexura cervical mide casi unos 30 grados, ¿no? Está así muy flexionado, ¿sí? Los genitales externos son indiferentes, pero ya sabemos, desde el hecho de la concepción, si va a ser niña o niño. Acuérdense en lo que yo les dije. No lo observamos, es otra cosa. Está en información. Los genitales, la cola desaparece, los ojos convergen, ¿sí? Los párpados están fusionados, las narinas están cerradas por tapones de epitelio, ¿ya? Y los rasgos internos, pues la porción extraembrionaria del alantoide ha degenerado, los conductos para mesonéfricos empiezan a regresar en los varones, ¿ya? Se inicia la primera osificación del esqueleto y el callado aórtico adopta su forma definitiva. ¿Ve? Eso es muy importante. A las 8 semanas, ¿ok? Casi siempre pregunto yo eso. Porque es muy característico. El callado aórtico adquiere su arco, adopta en forma definitiva el callado aórtico. ¿En qué semana? 5, 3, 6, 7, 8, cualquier semana les pongo ahí un montón de semanas. Tienen que señalar la correcta. Señale la correcta. Aquí nosotros tenemos ya a los 28 días, ¿sí? Ya se puede distinguir los rudimentos de la cavidad pericárdica. ¿Sí ven? A los 28 días. Las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal. Evolución de los gonófrotos, ¿sí? De los nofrotomos, pongan. Evolución de los nofrotomos. Estructuras pares que se forman en el mesodermo, intermedio. Si ya se los dije, ¿no? ¿Verdad? Yo ya se los dije, el mesodermo intermedio es el nefrótomo. ¿Qué es el nefrótomo? Aquí estamos en la formación de los riñones, en todo caso, que es la cresta urogenital, acuérdense, cresta urogenital, que se divide en dos, urinaria y los genitales. Y se extiende desde el esófago hasta la cloaca. Estos conductos, que se llaman gononefrótomos.
constituida por 3 segmentos son estos. Los pronefros, los mesonefros y los metanefros. ¿Sí? Estos se extienden, los primeros, los pronefros, se extienden, tienen una existencia efímera, aquí lo puse, y desaparecen sin dejar rastro. Los mesonefros desarrollan los túbulos mesonéfricos que se desembocan en los conductos de Wolff, ¿ya? La evolución de estos difiere según el sexo, pues, ¿ya? En el femenino sufre regresión y desaparecen. En el masculino se convierten en los conductos excretores de los testículos. Entonces, ¿cuáles son los conductos excretores que se convierten en los testículos? Los mesonefros. Los metanefros desarrollan túbulos metanéfricos que se desembocan en los brotes uretrales que constituyen las estructuras precursoras de los riñones, ¿sí? Entonces los metanefros son los que van a ser los tubos metanéfricos y son los precursores de los riñones. Derivan de la pelvis renal y los ureteres. Los túbulos adquieren el nombre de nefrones. Son los esbozos de los testículos y los ovarios. En su desarrollo intervienen el mesodermo y el epitelio celómico. Hacia ellos se acercan las células germinales primitivas, los antecesores más remotas de las espermatozoides y óvulos que provienen del saco vitelino. Eso es en la semana, los 28 primeros días. Es después de las 8 semanas más o menos. La semana 9, los rasgos externos, se desarrolla el cuello y la barbilla. Se separa el tórax y las flexuras cervicales de A de 22 grados. El corión se divide en corión leve y corión frondoso. Los párpados se juntan y fusionan. O sea, todavía están fusionados los párpados, ¿no? Simplemente se juntan. Ya están más funcionales. Pero todavía no abren, ¿ah? No abren. Los genitales externos comienzan a adoptar su aspecto, pero aún no se visualiza mediante una ecografía, ¿sí? Pero en un examen de sangre genético que ya se hace, sí. A partir de las 9 semanas vas a saber si es niña o niño. Los conductos paramesonéfricos fusionados se unen con una lámina vaginal. En el varón se empieza a funcionar los pliegues uretrales. Y nosotros ecográficamente a las 9 semanas vemos pues un embrioncito, vemos ya no 9 semanas es un fetito, vemos un fetito, ¿sí? Pero no le vemos el sexo aún, obviamente, como dice aquí, sino que ya podemos ver nosotros que el fetito comienza a tener ciertos movimientos así, muy sutiles, que la ecografista tiene que darse cuenta, ¿sí? Si yo veo que el fetito está comiendo a hacer así, yo le digo a la mamá, mira, se está moviendo, eso está muy bien, ¿sí? Pero cuando no se mueve, entonces ya algo está pasando o simplemente está en su hora de sueño o la mamá no ha comido o simplemente no tiene las 9 semanas, sino que todavía es un embrión, ¿ya? Así que no la altero a la mamá para nada, simplemente pues le digo, oigo latido, veo la placenta, veo el saco, el amnio, y le digo, está bien, en 2 semanas te veo, le digo, ¿sí? Para ver cómo va su desarrollo. Obviamente que le digo que el bebé tiene que formarse, está en su desarrollo, en su proceso, ¿no?
que yo no tengo una bolita mágica para decirle pues que está formándose bien. No lo sé. O sea, por lo general no son pacientes mías, sino que me las mandan, me las envían para que les haga la ecografía a ver cómo va. A veces yo entre las 9 y 10 semanas veo una alteración que sí me llama la atención entre las 9 y 10 semanas, que es un líquido que rodea al bebé, ¿sí? Rodea al bebé. O un líquido en la parte posterior de la nuca. Hago un corte lateral, no frontal, sino lateral. Lo veo de perfil al bebé. Y muchas veces veo ya ancho la translucencia nucal, ¿no? O sea, ahí no es translucencia, ¿ah? No es translucencia, sino que veo ancho la parte donde va a ser la medida de la translucencia. Entonces, yo a esa paciente que está así, no le digo, simplemente le digo, pongo un escrito que ella no lo va a entender, obviamente, sino que le digo, llévele a su doctora, que no pase mucho tiempo, llévele ahora o máximo la próxima semana, le digo, ¿sí? Entonces, para que nuevamente lo vuelva a controlar. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces yo puedo ver eso y cuando tenga 12 semanas desaparece, ¿sí? O aumenta. Dos cosas pueden pasar. Pero en todo caso, nosotros tenemos que los ecografistas ginecobstetras, es decir, que hacen ecografía materno-fetal, porque imagínense que muchos pueden hacer ecografía, pero no una ecografía materno-fetal. Esa es una ecografía que tienes que tener un diplomado, que tienes que haber hecho curso específicamente para detallar al embrión, ¿sí? Entonces, en el varón empiezan la función de los pliegues uretrales. Vamos a la semana 10 y los rasgos externos ya están mejor, ¿sí? Ya se ven mejor, los ojitos ya prácticamente están donde deben de estar. La flexura cervical de ella es de unos 15 grados, ya no está tan encorvado, ya está menos encorvado. Los genitales externos son distintos en cada sexo. Aparecen las uñas de los dedos en las manos y los párpados siguen fusionados. Los rasgos internos, miren, ahí tenemos un feto de 10 semanas, ¿sí? El feto de 10 semanas de desarrollo tiene los párpados completamente formados y los dedos y orejas bien formados. ¿Ya? Por eso les digo que a este nivel, si están viendo, aquí yo pongo así la ecografía, ¿ok? Y yo veo esta parte de aquí, la parte posterior de entre el cuello y el occipital. ¿Ya? Aquí, en esta parte de aquí, detrás del cuellito, se toma la translucencia nucal. Si yo a esta edad, a las 10 semanas veo, perdón, un aumento de esa imagen, ya que después de 2 semanas se llama translucencia nucal. Yo desde ese momento ya estoy sospechando de ese bebé. Tengo que esperar que tenga las 12 semanas de embarazo, pero al médico sí le indico qué está pasando, ¿no? Porque de pronto puede ser que le mande a ver, perdón, hacer exámenes, en sangre. Acuérdense la gonadotrofina coriónica, el PAP, el PAPEI, que es la proteína plasmática, el estriol libre, eso puede hacerlo, o si tiene cómo hacerlo genéticamente, se lo puede hacer. En la semana 11, los rasgos externos, vamos a tener la flexura cervical, es de unos 8 grados. La nariz empieza a tener puente en la parte externa.
Y los rasgos internos se secreta orina hacia el líquido amniótico. Miren aquí en la semana 11 ya hay la primera excreción de orina. La musculatura del estómago se puede contraer y vemos los linfocitos T que van a emigrar hacia la corriente sanguínea. Aparecen coloides en los folículos tiroideos. O sea, acá donde se va a formar la tiroides. Ya. Y la semana 12, los rasgos externos son ya prácticamente de una persona normal. La cabeza está erecta completamente. El cuello está recto, bien definido. Por eso podemos medir la translucencia nucal. ¿Ya? El oído externo adopta su forma. Se ha desplazado casi a su posición definitiva en la cabeza. ¿Sí? Una persona normal, más o menos a la altura del borde del ojo. Vean ustedes todo el borde del ojo, ¿ves? Ahí está el borde superior del oído. ¿Sí ven? Así yo tengo que medir en los fetos. Tengo que ver dónde está la oreja, pues. Porque si la tengo acá, es de implantación baja. No me coincide, me da acá. ¿Sí? Y eso tienen los Down. Entonces, para que ustedes vean todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer los ecografistas. Y aquí tenemos pues la semana 12, ¿ya? Le he puesto ahí unos globos, porque el útero es más o menos la cavidad amniótica del porte de ese limón, ¿sí? Más o menos así. Ya, si pudiéramos tener al bebé en la palma de la mano, tendríamos el tamaño de un limón verde, ¿sí? Más o menos que serían de 5 centímetros y pesar unos 14 gramos. No los peso, solo los mido, ¿sí? Solo los mido, porque la medida me va a dar la semana. Cuando va a ser un screening, yo necesito que no pase de 82, ni se entre a hacer un examen que tenga menos de 46 centímetros, 45, 46. Si tiene menos, tiene 45, no lo hago. Es muy pequeñito y voy a fallar en mi diagnóstico. Yo prefiero hacer un screening del primer trimestre entre las 12.5 semanas a 13.6 semanas. Máximo 14 semanas. En España tienen una escuela española, porque ellos siempre son así los españoles, siempre le dan contra a los ingleses. Yo sigo la escuela inglesa, aprendí con Nicolaides, que es el inventor de esto, él es el estudioso. Desde el año 90 comienza a hacer estos estudios. Y yo aprendí con Kypros Nicolaides, es mi profesor, y con él aprendí, con él tengo el método de investigación y tengo su aprobación y tengo su certificación, ¿sí? Que está en mi consultorio colgado, porque no todo el mundo lo hace, todo el mundo dice, yo sí puedo hacer, porque la vio a la doctora Andrade, porque lo vio a la doctora Calero, por ahí aprendió medio el doctor Tamayo, ¿ya? Entonces, son personas que, o Padilla, por ahí hay otro doctor que lo sabe hacer, pero no tiene la certificación. Muy pocas personas tenemos la certificación. Hay una doctora en APROFE también, que no me acuerdo cómo se llama, ella sí adquirió la certificación. A ver, entonces, porque ellos son muy estrictos, los ingleses. Cuando te califican con lupa. Te ven con lupa si estás haciendo correctamente la imagen y midiendo bien. Entonces aquí en la semana 12, nosotros tenemos pues rasgos internos, ¿sí? Los ovarios descienden por debajo del reborde pélvico, se produce hormona paratiroide y la sangre ya se puede coagular. Miren ustedes en la semana 12. Es muy importante.
Aquí nosotros tenemos que en la semana 12 de desarrollo, la longitud cráneo-rabadilla, más o menos en centímetros, he puesto ahí de 6 a 7 centímetros, ¿ya? El peso es de 8 a 14 gramos. Lo que yo les hablaba era de 45 milímetros hasta 82 milímetros, porque actualmente esa es una vieja que yo saqué. Hay profesionales que todavía usan de 6 a 7 centímetros, pero en realidad aquí es de 60 a 70 milímetros, ¿sí? Actualmente usamos milímetros en ecografía. Bueno, así pasa. Al principio eran centímetros y luego cambió a milímetros. También hay moda dentro de las escuelas de medicina. Las extremidades del futuro bebé se desarrollan con rapidez, aunque el tamaño de la cabeza sigue siendo desproporcionado con respecto al resto del cuerpo. A partir de las 12 semanas del embrión o del feto, abre y cierra la boca. Ellos allí se ve cuando traga, degluten, ¿sí? Nosotros vemos la tráquea, el esófago. Y es muy importante ver la vejiga a esa edad, muy importante. El otro, hace un mes, no veía la vejiga de un bebé. No la veía. Pasé casi 45 minutos esperando que se llene la vejiguita, ¿sí? Hasta que al fin la pude ver. Y ahí le dije, ahora sí ya, váyale. Y aquí tenemos nosotros esta ecografía que yo la realicé, ¿sí? Ahí le saqué yo el nombre de la paciente y todo, porque... Bueno, pero fíjate, este es viejísimo, el 2012, que ya comencé a dar clase. El reflejo de succión, y también se producen los primeros movimientos del bebé, aún imperceptibles para la madre. Es decir, la mamá no siente, pero el bebé, ustedes no sé si se hizo famoso un video en el cual era de 12 semanas y el bebé se empujaba de esta manera, ¿no? Y entonces le pusieron resbaladera. Y eso se hizo famoso, ese video, ese doctor se hizo famosísimo, no de aquí, no, de ahí. Él estaba haciendo los ecos y vio eso, entonces comenzó a filmar, pues, a grabar, y luego lo subió a las redes sociales, y bueno, se hizo famoso. Ese bebé columbiaba, ¿no? Estaba como en un columpio, o en una resbaladera. Yo hice algo parecido, pero no era mi paciente, era en APROFE, y por eso no lo pude subir a redes sociales. Es algo ilegal, no se puede. Hay que pedirle consentimiento a la paciente. Entonces ustedes ven allí, bueno, en esa foto no me salieron los bracitos, pero los bracitos deben de estar por aquí, ¿sí? Por eso no ven. Pero miren el perfil perfecto del bebé, el hueso nasal es este blanco, la puntita es el cartílago de la nariz, ¿sí? Tenemos que ver muy bien el borde superior, este es el borde superior de la mandíbula, ¿no? De la mandíbula. De esto. Y eso de ahí nosotros tenemos que tomar medidas, ¿ya? Y esta partecita de aquí, atrás del cuello, si me ven ustedes que estoy moviendo, atrás del cuello, eso es lo que se mide, ¿ya? Eso es lo que se mide. Las extremidades. Aquí no vemos tampoco la vejiga urinaria. La semana 16 a 18, la longitud más o menos son 12 centímetros y el peso es 110 gramos. Cuando ya tiene 16 a 18 semanas, ya no medimos cráneo-rabadilla, sino que medimos por separado la cabeza, perímetro abdominal y fémur. Las bolsas de líquido amniótico mantienen al feto protegido de los golpes y le permiten moverse con libertad, girar la cabeza y estirarse. Ya se han formado las cejas, la nariz y el pelo de la cabeza se hace más grueso.
Voy a traer un cafecito. Oye, tengo otra clase, ¿no? A las 5. La semana 20 de desarrollo. ¿Cuánto mide? No quiere que hay que grabar. Está grabando ahorita. Sí, mira, pero hay que eso te imprime. Ah, ok. No quiere. Longitud cefálica raquídea mide de 20 a 23 centímetros en la semana 20. Siempre te preguntan las pacientes, ¿cuánto estar midiendo, doctora? Siempre las pacientes, ¿no? ¿Cuánto mide, doctora? Entonces, acuérdense, una forma nomotécnica. Si tiene 20 semanas, mide 20 centímetros. Así le digo. Tiene 30 semanas, mide 30 centímetros. Sí, se me ocurrió porque comencé a ver y digo, no, pues si aquí está 20 semanas, 20 de 23, 20, 23. No, pues, me acuerdo de las 20 nomás, porque comparo con la semana, ¿ya? Miren ustedes acá. Acá, por ejemplo, acá no tanto, de 16 a 18, dice, aquí mide 12 centímetros. O sea, como que no hay una concordancia. Pero después de las 20 es parecido, parecido. El peso está entre 300 a 400 gramos. El feto pesa ya más que la placenta a las 20 semanas. ¿Sí? El feto ya pesa más. Acuérdense cuánto pesaba la placenta. ¿Ya? En el momento en el que su reflejo se pone en funcionamiento, en esta época, ¿ya? Por eso, además de dar patadas y agarrar a menudo el cordón y todas esas cosas, empiezan a chuparse el dedo a las 20 semanas. Ahí lo tenemos, esa es una foto de una fetoscopía. Este tipo de grasa es distinto al vermix gaseoso, que comienza a aparecer después de las 20 semanas, ¿ya? De embrionaria. Bueno, fetal en todo caso vamos a poner. 20 semanas fetal. El vermix, ¿qué significa? ¿Qué es vermix? Es una capa que recubre la piel del feto para evitar que se reblandezca con el contacto directo del líquido amniótico. Eso significa, o eso es el vermix, ¿ya? Entonces eso es una grasita, ¿no? Que tiene la piel del bebé y que hace que proteja su piel de arrugarse, como cuando usted está metido mucho tiempo en el agua y se le arrugan las manos, así igualito. Entonces aquí nosotros en esta semana muy importante, que es las 20 semanas, yo les he puesto unos gráficos aquí donde va el diagnóstico prenatal del segundo trimestre, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Detectar malformaciones fetales. Es muy importante ese diagnóstico. Ecografía de la semana 20, dice. Es muy importante hacer esta ecografía. Entre las 20 ya se extendió hasta las 24 semanas de gestación. ¿Ya? Hay algunos que lo hacen a las 25, pero yo prefiero hasta las 24. Entre las 20 y 24. Y me van a decir, ¿y cuál es el promedio óptimo, doctora? Porque yo siempre pregunto así, ¿cuál es lo óptimo? Las 22 semanas. 21 semanas, perdón. 21 semanas. Siempre en la mayoría de los cursos, si ustedes van de ecografía o de materno-fetal, hablan de las 21 semanas y otros hablan de las 22 semanas que las hacen, pero es a las 21 semanas. Es a las 21 semanas, es mejor. Y a esta edad, a las 20 semanas, se hace un triple screening, aquellos gestantes a las que no se les puede realizar el screening combinado en el primer trimestre. Porque hay un doble screening, un test, doble test que se lo hace en el primer trimestre y el triple test que se lo hace en el segundo trimestre.
Eso es en sangre, ¿ok? En sangre. La semana 24 de desarrollo. La longitud está entre 20 a 22 semanas y el peso está en 630 a 800 gramos. El crecimiento del feto en este periodo es rápido, al igual que sus movimientos. En las palmas de las manos aparecen ya las primeras líneas, ¿ves? En este periodo comienza a crecer los alvéolos de los pulmones y el feto ya realiza pequeños movimientos respiratorios con el diafragma. ¿Sí? Los bronquios siguen estando llenos de líquido amniótico. Por eso que cuando nace un niño menos de 24 semanas es difícil que se salve. Pero si está más de 24 semanas, entonces es más probable que se salve, ¿no verdad? Porque ustedes ven ahí que yo les estoy diciendo que ya va a tener pequeños movimientos respiratorios, aunque los alvéolos están llenos de líquido amniótico. Pero si nace de 26, 27, obviamente van a tener más opción de sobrevivir, ¿no? Ahora tenemos mucha tecnología. En esta etapa el feto es por lo general demasiado pequeño y sus pulmones aún no están listos para vivir fuera de su madre. Si naciera en este momento, el feto podría sobrevivir con cuidado intensivo, ¿no? En UCI especial de prematurez. En la semana 28 de desarrollo, es más o menos, mide de 25 a 28 centímetros, ¿sí? Y pesa 1100 a 1300 gramos. Durante el 7º mes de embarazo, que es la semana 28, el bebé empieza a faltarle el sitio, o sea, ya empieza a crecer y ya le falta sitio para moverse y responde a los ruidos exteriores con sus movimientos. Si hay un ruido muy fuerte, él se asusta y se recoge. ¿Ya? Con sus movimientos presentan movimientos rudimentarios, obviamente, y fugaces. Gracias. Y fugaces. ¿Ok? Ah, qué rico. Los centros, aquí es muy importante porque los centros óseos del feto empiezan a endurecer. La piel ya deja de ser transparente, ¿sí? Para adoptar un tono opaco. También deja de estar arrugado por los efectos de la capa de grasa que se forma debajo de la epidermis. ¿Sí ves? Entonces esto es a las 24 semanas. ¿Ya? 24 semanas. Después de las 24, pues ya el bebé ya no es tan transparente, ya es rosadito, pero sí tiene eso. Obviamente, pues va a disminuir la capacidad de sobrevida, todavía no tiene tanta sobrevida. Va a UCI pero súper incubadora. La semana 30-32, aquí ya tienen más posibilidades de sobrevivir, porque ya tienen un peso mayor de 1800 a 2500 gramos, lo que yo sé que es más de 2500 gramos, el bebé logra sobrevivir. Y mide entre 28 a 32 centímetros. Algunos órganos ya funcionan como lo harán después del nacimiento, en particular el estómago, el intestino y los riñones. Por eso nosotros a veces vemos lleno el estómago de líquido, vemos el intestino también, podemos decir que hay una obstrucción intestinal, claro que podemos verlo. Y vemos los riñones, estudiamos los riñones. A las 32 semanas se terminan de formar los riñones. Después de las 32 semanas nosotros tenemos que ver los riñones completamente formados. ¿Sí? Otros aún no están del todo preparados, en especial los pulmones. Acuérdense que los pulmones todavía tienen líquido y también el hígado. Solo en el 8º mes se completa su crecimiento.
El 8º mes del embarazo, la piel del bebé se hace más espesa, o sea, más gruesita, se torna de color rosáceo. Es el mes de la acumulación de grasa, ¿sí? El bebé acumula ya grasa. En este momento es cuando se coloca con la cabeza hacia abajo. Los huesos del cráneo son flexibles y se prepara para el parto, ¿ya? Entre la semana 32 a 36. Por eso que una semana después de que en la semana 36 yo examino una paciente y no siento la cabeza insinuada, ¿sí? O semi-encajada, esa paciente no tiene probabilidades de ser parto normal. Yo les voy diciendo de una vez, ¿sí? Así, ¿cómo lo van a obtener? Ya vamos a ver con las maniobras de Leopold. Me voy a adelantar un poquito. Cuando hacen este movimiento, ¿sí? Con la mano del pulgar y el índice, cogen la cabeza y hacen un pequeño movimiento. Si la cabeza se mueve junto con su mano, quiere decir que no está encajada o no está semi-encajada. Si no se mueve y ya está ahí sin moverse, ese paciente va a dar normal. Tiene muchas probabilidades, ¿no? De ser parto normal. Cuando llega a las 40 semanas de desarrollo, la longitud ya es de 36 semanas, ¿sí? Y el peso varía entre 3.000 y 3.400 gramos. Cuando yo tengo un paciente digo al feto, ¿ah? De 3.200, 3.300, 3.400, 3.400, ya está, listo, yo les digo a los médicos. Bueno, hago otros estudios, ¿no? Aparte de la cabeza. El anugo ha desaparecido casi por completo y su cuerpo es suave. Sus nalgas presionan contra el diafragma de la madre. Los huesos de la cabeza tienen una gran plasticidad para facilitar el nacimiento del bebé. Al final de este periodo, el feto engorda unos 28 gramos diario. ¿Sí? Después, al final de este periodo. Aquí nosotros vamos a ver las diferentes presentaciones del bebé durante el parto. Solamente les voy a mostrar nada más porque nosotros vamos a tener una clase específicamente del parto, ¿sí? Aquí el parto normal, con la cabeza primero y la cara mirando hacia atrás, o sea, hacia la espalda de la mamá, ¿sí? Acá, en cambio, tenemos un parto anormal, que está de nalga aquí, que no vamos a encontrar la dureza de la cabeza, sino que al hacer el examen de las maniobras de Leopold, vamos a encontrar muy blando, entonces sospechamos, ¿ya? De cara, de hombro, es más complicado, es una obstetricia pura, ¿sí? Pero realmente ahora los médicos no se complican, ni los especialistas, ni las obstetras. Le mandan a hacer una ecografía. Vaya a hacerse una ecografía con la doctora Andrade, ahí me va a decir cómo está puesto el bebé. Si puede nacer, si no puede nacer, ya. Pero yo siempre digo, siempre le doy al médico prioridad, al especialista. Yo le hago la ecografía, le digo, está hacia atrás, está en una posición compleja, está de cara. De cara, ¿cómo veo que está de cara? Porque está muy flexionada su columna y yo la puedo ver, ¿ya? Yo la puedo ver y le digo a la paciente, ¿ya? Y no le digo a la paciente, le digo al especialista, y el especialista que me dice, sí, por eso la mandé a hacer, porque no está dilatada, el cuello no está blando, está duro, está largo, ¿me entienden? Entonces todo va correlación con el especialista y con la ecografía, ¿ya? Entonces el especialista le hace el tacto, cuello largo, duro, la cabeza está arriba, no siente que la cabeza está encajada, ¿sí? Y ya tiene 40 semanas. Entonces, ¿sabes qué? No, vaya a hacerse una ecografía. Ya no, yo les digo de broma a doctora Andrade, pues pueden mandarla donde sea.
¿Ya? Entonces, ¿qué le responde el ecografista? El ecografista le responde, posición longitudinal cefálica izquierda posterior. ¿Qué significa posterior? Que la espalda está muy atrás, ¿sí? Y entonces el bebé está mirando casi hacia adelante. Eso significa que está de cara, del lado. Está hiperflexionada la columna, ¿sí? Entonces, eso también no está bien. Son médicos que se apoyan con la tecnología, que es muy importante. Ahora, ¿no tienen ustedes a dónde hacer ecografía? No la atiendan. Yo eso les digo a mis alumnos y les ha ido muy bien. Hubo un alumno que me fue a saludar, me encantó, me emocionó porque ahora con la pandemia no dejo subir a casi nadie, pero dice, doctora, es que yo fui su alumno y quiero subir a saludarla. Y yo, ¿what? Y yo le digo, bueno, suba. La verdad es que no me acordaba, pero él me había mandado a su hermana que la atienda y la estoy atendiendo en el embarazo. Y me fue a saludar y ahí me acordé de su cara. Porque en esa época era presencial. Y él me decía, ¿a dónde lo habían mandado? Lo habían mandado por el oriente, pero no me acuerdo exactamente, pero era bien al fondo del oriente. Él era el único doctor que estaba allí, el único médico, y era un rural, era él. Pero que le había servido muchísimo todo lo que le había enseñado, porque, doctora, solamente cuando estaba dilatada, hacía el tacto, estaba dilatada, estaba bien en el tercer plano, es que yo la atendía, pero ya después de eso, no atendía, doctora, las mandaba nomás, que váyase al hospital más cercano. Y era, ahí él más o menos calculaba, y dice, no, sí va a llegar, le dice, sí va a llegar, ¿ya? Entonces, porque no tenía nada, solamente tenía lo que él llevaba, el estetoscopio y el tensiómetro. Y eran indígenas, todos, aucas. Y el jefe era un auca. O sea, imagínense, ¿quién dijo que iba a llevar la salud a todo el Ecuador? Ya, no digan nada. Pero ya, ese doctor recién está acabando la rural, ¿ya? Y me comentó eso. Lo que sí he tenido, doctora, bastante tiempo para estudiar. He leído muchísimo, muy bien, me digo. La clínica, la atención primaria, la buena historia clínica, él le ayudó muchísimo para diagnosticar enfermedades y mandarlos, ¿no? A los indígenas, porque a veces lo querían estar curando nada más con hierbita y el brujo típicamente, ¿no? Pero, ¿qué les decía yo? Y les digo a ustedes de consejo, no se peleen con el brujo. No. Díganle que lo felicita, porque a pesar de que no ha cursado una universidad, lo felicito por su sabiduría. Nada más. No se pongan a pelear con el brujo. El brujo es de gran ayuda, les cuento, ¿eh? De gran ayuda. Porque ellos son los que comandan. Ellos son los que lo sigan a él, ¿me entiende? A usted no, usted recién llega, usted es un forastero, usted es un... No le tienen confianza, le tienen más confianza al brujo. Entonces, ¿qué hice yo cuando me fui al rural? Me hice amigo del brujo, ¿sí? Y después el brujo, cuando no podía, me llamaba, dice, doctora, ven. Y yo iba a socorrer. Y él me decía, más o menos, me decía como una historia, ¿no? Y yo digo, ¿y qué le estás poniendo? Y le estoy poniendo esto, doctora, ah, ya, muy bien. ¿Y qué ha pasado? No, sigue con vómito y sigue en el encuentro. Ya, ¿sabe qué? Mándalo a Guayaquil, mándalo a hacer un eco, porque parece que puede ser cálculo a la vesícula. Y ahí no lo baja. Eso no se lo decía delante del paciente, ¿ah? No, para nada. Yo no lo hacía quedar mal a él. Yo lo decía ya en su consultorio, porque tienen consultorio. Entonces allá adentro debatíamos, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, voy a hacer una reunión con el doctor, le decía, voy a hacer una reunión, a ver qué se puede determinar con usted. Lo hacía quedar bien a él, pues, pero no lo hacía quedar mal, ¿no? Ve que él es el kit, el bacán de la población es el brujo, no usted, ¿sí?
Si usted se pone a pelear que usted es el bacán, que usted es el graduado de la universidad, que usted sabe más, que es un ignorante, eso para usted. Nosotros ya sabemos eso. Ya sabemos eso. ¿Ya? Pero ¿quién hizo que ellos se hagan y creen igual que el nivel superior? ¿Quién? Un presidente hubo que les dio todo eso de allí. Ya, no lo quiero nombrar. ¿Ok? Entonces, sí, hay algunas cosas que sí son buenas, que son rescatables. Por supuesto que sí. Yo no tengo los ojos cerrados. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, hay que hacer las maniobras aquí, que ya la vamos a aprender, ¿sí? Para ver si va a ser un parto normal o cesárea, ¿no? O cesárea. El diagnóstico prenatal del tercer trimestre, ¿cuál es el objetivo? Yo ya les dije cuál es el objetivo del segundo trimestre, detectar las malformaciones del bebé. Y el tercer trimestre es detectar el sufrimiento fetal. Es muy importante. Porque aquí viene la parte, es que cuando le toca el parto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Detectar que el bebé no entre en un sufrimiento fetal. ¿Cómo lo vamos a detectar? Primero con la ecografía. No hay nada que hacer con la parte de ecografía. Ver si hay líquido, ver si está bien el latido cardíaco, hacer un Doppler obstétrico, que ya vamos a ver más adelante, y de esa hacer monitoreo fetal, y de esa manera vamos a ver si el feto está sufriendo, ¿no? Entonces, ese sería el diagnóstico prenatal del tercer trimestre. El objetivo, detectar sufrimiento fetal. Ya. Y aquí les he hecho el sufrimiento fetal crónico y sufrimiento fetal agudo. En el sufrimiento fetal crónico, la ecografía Doppler de las arterias uterinas, que es la que se pide, para detectar eso. Y el sufrimiento fetal agudo es en el anteparto, en el intraparto. En el anteparto, ya, nosotros pedimos pruebas de POSE, ¿sí? Y aquí, en el intraparto, pedimos unas pruebas hemáticas de la cabeza fetal. Le pinchan un poquito el cuero cabelludo, que ya lo vamos a aprender más adelante, y sale una gotita, y ahí con una lámina se coge y se lleva al laboratorio inmediatamente, donde van a medir el pH de la sangre fetal. Si el pH de la sangre fetal está alterado, ese bebé tienen que sacarlo por arriba inmediatamente. ¿Ya? Y ahí concluimos la clase. ¿Qué es para dejar de compartir? ¿Verdad? Doctora, una pregunta. En tal caso que nos toque la rural por allá en un pueblo lejano, ¿qué podemos hacer si no hay ecógrafos para hacer el control prenatal? Acá. A ver. ¿Qué podemos hacer? Lo que yo les acabo de decir, pues ustedes tienen que seguir las reglas de obstetricia, que ya vamos a ver más adelante, las maniobras de Leopold, ¿sí? Que tienen que aprenderlas a hacer, aunque sea por Zoom, ¿ya? Vamos a ver algunos gráficos. Entonces van ustedes a tener, si tienen la posibilidad de estar en una clínica y ver a una paciente embarazada, podrían comenzar a palpar al bebé, ¿sí? Cuando ya veamos las maniobras de Leopold, esa es una de las primeras cosas que tienen que hacer. La maniobra de Leopold, la fecha de última regla, ¿ya? Y si están así como este doctor que me hablaba, no se puede hacer una ecografía si no tienes una ecografía. Ahora, ¿cuál es el pueblo más cercano donde hay una ecografía? Yo le dije al doctor que él estaba pensando regresar allá, porque él es soltero,
Y yo le digo, cómprate un ecógrafo pequeño y comienza, aprende, le digo, aprende a hacer. En esa época yo les enseñé bastante a los chicos en ecografía, bastante, porque podían entrar, de 10 en 10 entraban y cada uno con su paciente y ahí hacíamos la práctica y les cogía la mano y bueno, algunos hacían. Lo que no les gustaba pues no lo hacían, no importa, si no era obligación. Y la otra es pues un examen de sangre, ¿no? Básico. Pero como ustedes ven, este chico me decía, no, doctora, allí solamente está el brujo y yo. Y la mujer embarazada, ahí nomás el brujo le pasaba la mano, parían y normal, y el bebé salía. Y tú persínate nomás, le digo. Y tú déjalo al brujo que trabaje, ¿sí? A la comadrona. Párate al lado de la comadrona, ¿no? De parto normal. Y el porcentaje de parto normal en el mundo entero, en la mujer, es el 80%. El 80% de las mujeres paren normalmente. Sin nada, sin ayuda, solitas, como las indígenas. ¿Sí? Y hay un 20% sí, pues que ahí sí se muere el bebé o se muere la mamá, ¿no? Y en eso sí pueden ayudar, es decir, que ven que tenga más de 12 horas un trabajo de parto, entonces no, pues ya no va a parir esa mujer. Entonces tendrán que llevarla a algún sitio, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Pero como les digo, yo les dije al principio ayer, ¿qué significa obstetris? Al principio de los siglos, ¿quién hacía los partos? Las comadronas. Entonces siempre va a haber una mujer que se especializa en eso. Aprende de ella también. Uno siempre debe aprender de más humilde persona. O sea, yo siempre soy así, ¿no? Siempre saco algo de esa persona que tiene experiencia, aunque no sea estudiada. Eso es lo que les acabo de decir, ¿ya? Pero ustedes tienen la ciencia, los criterios científicos, lo que puede pasar. Eso es otra cosa, ¿ya? En el caso de ella, por ejemplo, las comadronas sí saben cuando va a ser parto normal o va a ser, o no va a estar, o no va a bajar, por la práctica que tienen. Entonces, si te toca la rural en un pueblo lejano como ese compañero tuyo, él siguió mis consejos, hizo pana del brujo, pana de la comadrona, nunca tuvo problema. Y ahí, cuando iba a salir el bebé, a veces lo llamaba. ¿Cómo eran? Él decía, pues, que no, doctora, y si sacaba a los bebés. Sí, pues le digo, lo dejaba solito que salgan. Y al último lo jalaba. Y claro, exactamente. El bebé sale solo, en realidad, con los pus de las mujeres, con la fuerza de la mujer. Y así yo muchas veces hacía los partos, y así lo sigo haciendo. Yo la dejo a la paciente ahí. ¿Qué evolución? Cuando ya está abajo, posicionada, y ya ha hecho la rotación interna, ahí la ayudo y meto la mano. Saco el bracito, el otro, subo, bajo y ya. Le digo, pa. Si es primera vez, es que sí. Y si es primera vez, pues siempre se hace, ahí viene, pues, no, para que no, ahí se interviene el doctor, pues, con la comadrona, y le dice, uy, disculpa, pero aquí hay que hacer, hágale un tajito ahí, para que salga y no se le desgarre, ¿ya? Entonces ellos aceptan, porque tú estás trabajando con ellos. No la minimices a la persona. No minimice a esa persona. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la translucencia nucal, ¿qué era lo que teníamos que sospechar ahí? Cuando se ve más translúcido. Cuando es más grande, nosotros la medimos, ¿sí? Si mide más de 3 milímetros, es muy sospechoso de que es un Down, o un Pateo, o un Edward, ¿sí? Y ahí sí, nosotros tenemos que mandar a pedir exámenes genéticos, ¿sí? Le decimos a la paciente, le advertimos a la paciente, ¿ya?
Y si mide más de 3, obviamente, yo he medido por lo general, a veces cuando he visto 4, 5, 6 centímetros de translucencia, no, directo, y no he visto hueso nasal. Es muy importante. Si no vemos hueso nasal, miren ustedes a los downianos. ¿Cómo es la nariz del downiano? Chata. Es chata. No tiene nariz. Sí la has visto, ¿no? Por eso se llama nariz decide montar. ¿Sí? Es una nariz especial. ¿Verdad? Ahora cuando salgan y vean un downiano, dense en cuenta cómo es su nariz. ¿Sí? No tiene hueso nasal. Y la oreja está implantada un poco más abajo que la tuya. ¿Ya? Y eso nosotros lo vemos en ecografía. Cuando yo no veo hueso nasal y la translucencia nucal de más de 2.5, 2.8 a veces, o 3, yo ya estoy sospechando que es un Down. ¿Sí? Y le digo a la mamá, no, hay que hacer una punción de líquido amniótico a las 16 semanas para confirmar, ¿ya? Que eso nos da el 100% de seguridad, ¿sí? Pero la verdad es que mis pacientes, cuando les he ya diagnosticado, le he dicho, no, esto viene un problema y por lo general interrumpen el embarazo. Interrumpen, no continúan el embarazo. Y así es en Europa y en Estados Unidos, ¿no? O sea, ellas tienen algún comprobado ya por ecografía, por examen de sangre. Ya, la otra vez, un doctor que es colega mío, que trabajamos en Mapasingue, el doctor Peso, él es ginecobstetra, pero su especialidad es colposcopía. Y me enseñaba una ecografía de una sobrina de él, que le habían hecho una translucencia nucal en Holanda. Y él me enseñó la foto, porque la sobrina le dijo, tío, no me quiero hacer nada. ¿Qué pasó? Le habían dicho que tenían la sospecha que podría ser Down. ¿Y por qué le dijeron eso? Porque tiene 3 milímetros. No, le digo. Ahí, déjame ver la imagen. Así que le dije que me deje ver la imagen. Dile que te mande la imagen para ver. Y la veo, no, está mal tomado esto. Hay que saber tomar. ¿Sí ven? En Europa se equivocan. ¿Sí? Así que ustedes no se minimicen de que porque son del Ecuador y están estudiando en la Universidad de Guayaquil, no saben. No, no es verdad. Tienen profesores universitarios que son de peso, ¿sí? Que saben muchísimo. Y lo que tienen que hacer es sacar todos los recursos de ese profesor, su práctica, su experiencia, es decir, la práctica del doctor, ¿no? Con eso nosotros, y con eso lo que tú me preguntas, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo veo más de 3 milímetros, ¿sí? Entonces sí, le digo a la paciente, tomás por mí, ¿ya? Y yo mando a Fetal Foundation o envío a otro doctor que fue mi profesor en Concepción, en Chile, Concepción, que ahora la está viendo a mi hija ya, está embarazada de mi nieta, y yo se lo mando. Doctor, mire, tengo una sospecha de este paciente. Y entonces, ¿qué me dice él? No, vuelve a medir, ¿sí? No está bien encuadrada. Y así nos damos la mano todos los médicos para dar un diagnóstico más certero, ¿sí? Tú no tienes la última palabra. Dios nada más tiene la última palabra. Nosotros lo que tenemos es un porcentaje alto de estadística, ¿sí? La que yo tengo, el método de Kipros-Nicolade, es un estudio. Hace poco estuve en un webinar con él, hace poco. Y se volvieron a repetir nuevamente los mismos esquemas. O sea, no se ha cambiado. Gracias a Dios, a pesar de que ha seguido la tecnología avanzando y la genética avanzando, todavía estamos vigentes los que hacemos el screening del primer trimestre y del segundo trimestre.
porque es tu ojo, tu práctica, tu experticia, ¿sí? Que va a mejorar el diagnóstico de ecografía. ¿Ya? Entonces, si te gusta y tienes a alguien al lado tuyo que te puede enseñar, pégate allí. Pégate allí y te dice, y te va diciendo y te va enseñando. No, esto de aquí no. Pero yo en el año pasado, ¿ah? Vi un down. ¿Cuántas ecografías hago en APROFE, te digo? Alrededor de 200 ecografías. 250, algo así, 200. Embarazadas. ¿Ya? Embarazadas. Al mes. Al mes. Al mes. Sí, se hacen bastante. La cosecha de mujeres nunca se acaba. De 10 en Ecuador, de 10 mujeres, 8 están embarazadas. 2 no se embarazan. No se embarazan porque no tienen novio. Nada más. Pero aquí las mujeres, como juegos artificiales los embarazos. Ya, entonces, para no darles larga, el doctor Peso le dije, esa ecografía está mal hecha, no le pare bola. Yo veo normal. El niño nació y me lo enseñó en una foto. Me dice, doctora, mire, el Down, que le estaban diciendo en Holanda. Oh, y yo me reí, es porque es gordo, le digo, y eso es lo que le estaban tomando, la grasa del cuello, le digo. Estaba mal, por eso te dije, le dije, eso no estaba bien, ¿ya? Entonces hay que saberlo hacer. Miren ustedes, me reí de los holandeses. ¿A dónde se hacía ver ella? En un hospital público. Allá solo hay público, no hay privados en Holanda. ¿Ya? Así que para que ustedes vean que en todas partes se cuecen habas. ¿Sí? No es que, ay, me fue a España, me voy a Alemania, me voy a Estados Unidos a hacerme ver. Depende de quién te toque, pues. Así es. Aquí también hay profesionales buenos y profesionales muy buenos y profesionales malos. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no investigan, porque no siguen leyendo, porque no siguen haciendo cursos, se quedan solamente con lo que le dicen en la universidad y el resto se ponen a hacer cualquier otra cosa, a vender pollo, a vender, yo qué sé, teléfono y les va bien, ya, pues, no sigas la medicina, le digo, ponte a vender nada más que te va bien. Entonces, mi consejo es que si tienen alguna sospecha, volver a hacer la ecografía por otro ecografista con experiencia, no cualquiera. ¿Ya? Es muy importante la ecografía del primer trimestre. Muy, muy importante. Y la ecografía del segundo trimestre. Es decir, 3 ecografías que no deben dejar de hacerlas. Y se los digo, y siempre le digo a mis alumnos eso. La del primer trimestre, entre las 12:05 hasta las 14. ¿Sí? Entre las 20 y 24 semanas. ¿Cuál es la ideal? 21 semanas. ¿Ya? Ese es el segundo trimestre para el despistaje de malformaciones genéticas. ¿Ya? Malformaciones, o sea, para el despistaje de la formación del bebé. Y el tercer trimestre es para ver sufrimiento fetal. Acabo de enseñarles, ¿sí? Para terminar de ver sus riñones, para ver cómo está el latido cardíaco, para ver si no está entrando en sufrimiento fetal, ¿sí? Ya vamos a ver la preeclampsia, la diabetes en el embarazo. Aquí juega el pepo, la diabetes y la eclampsia. Mijito. Ustedes no se imaginan la cantidad de muchachos que se mueren en el hospital universitario. Justamente hace poco estuve con una doctora. Y yo le digo, doctora, pero ahí en el hospital no hay nada. Así es, me dice doctora. Así es. Y van y me amenazan los pacientes. Si no me dan y no me hacen, ay, me voy a quejar con el presidente.
Y la doctora le dice, vaya a quejarse con el que usted quiera, pero aquí no tengo nada. Así están nuestros hospitales. Así, lamentablemente. Por eso, piensen bien con quién van a votar. Es mi consejo, de verdad. Y si vuelven a ganar esos fascinerosos ladrones corruptos, ustedes van a desaparecer de la faz de la tierra y la Universidad de Guayaquil se terminará. Porque hace tiempo que quieren cerrar la Universidad de Guayaquil. Nosotros los docentes es que nos hemos puesto allí. Tienen que hacer esto, pues lo hacemos. Tienen que aprender a hacer esta tontera de la computadora, lo hacemos. ¿Sí? Así soy yo. Así tienen que ser ustedes. Nadie los puede detener en el aprendizaje, ni en la enseñanza, ni en aprender. Nadie nace sabiendo. Nadie. Así que no me vengan a ustedes a tirarse que son la mamá de Tarzán. Nadie es la mamá de Tarzán. Ni yo, ni el doctor Casís, ni el doctor Tamayo, ni el doctor Paredes. Nadie. Todos podemos fallar. Pero tratamos de no fallar. ¿Con qué? Con la investigación. ¿Sí? Con la preguntar al médico. Yo estoy abierta. Si ustedes tienen algo, yo se los digo. O sea, no, hazle tal cosa. ¿Ya? Como le he ayudado a muchos compañeros de ustedes. Listo, hasta aquí terminamos la clase, porque después de una hora tengo la otra. Y tengo que hacer un montón de cosas aquí con esta cuestión de la plataforma. ¿Ya? Chao, chicos. Doctora, una última pregunta. El documento que está ahorita enseñando, ¿lo subió a la plataforma para leerlo? El documento que está ahorita... Está grabado, pues. No, pero preguntaba si el documento estaba subido, para revisar ahorita. Hay que subir el documento. Eso no sé, ya yo le pregunto a mi hija, ¿sí? Yo creo que... Sí, o sea, que terminada la clase, se lo deja ahí para que el documento se grabe. Sí, terminada la clase, se deja ahí para que el documento se grabe. Sí, así es la manera como vamos a hacer para ayudarlos, nada más. Y está ahí Fabiola, está diciendo así, sí, así es. Sí, no, Fabiola. Tú eres mi apoyo, Fabiola. Claro, usted elige si quiere subir o no el documento. Sí, suban, graben, tomen fotos, no me interesa. Yo todos los semestres estoy cambiando. ¿Sí? Dice, no siempre les doy igual a los alumnos, ¿ya? Sí, sí pueden hacerlo. Lo que pasa es que en esto de aquí yo tengo que terminar la clase y dejar que se grabe y ahí se envía la información. ¿Ya? Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya nos despedimos. ¿Ok? Ya vamos a hacer los grupos, Fabiola. Hazme los grupos con afinidad, porque a veces, ay, no quiero hacer con Jorge, me cae mal, no quiero. Entonces, o Carlos, allí no, ese es pesado, es vago, no quiere hacer nada. Y no. Por eso, por afinidad, vas a hacer los grupos. Doctora, ya tengo los grupos, y entonces me los manda, y yo a cada grupo ya le doy su trabajo. ¿Ok? Ya, háganlo por afinidad. 6 alumnos por grupo, porque como son... ¿Cuántos son? 30. Son 30, 6 alumnos por grupo, entonces. Son 5 grupos de 6. 5 grupos de 6. ¿Ya? Para hacer 5 grupos nomás. ¿Ok? Fabiola. Bueno, doctora, está bien. Ya, perfecto. Ya me lo paso. Sí, ya páselo ahí y haga los grupos. Ya, para comenzar a hacer los trabajos ya. ¿Ya? Ya listo, doctora. Hasta luego. Listo, chao, que pasen bien. A ver. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Gracias, chao. El meeting for all. Aquí es. Meeting for all.